Buenas tardes a todos. Como siempre, dar las gracias al MUPAM por acogernos en su salón de actos tan maravilloso y tan céntrico. Dar las gracias a todos los asistentes por participar un día más en el ciclo Málaga de Libro de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Como sabéis, el ciclo Málaga de Libro lo que pretende es reivindicar y subrayar la cantidad y la calidad de gentes del libro que tenemos en Málaga, que son muchas, y esta tarde es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y además sé que entre el público hay otras gentes del libro de Málaga, que eso está bien, porque además pueden surgir nuevos encuentros y nuevos formatos del ciclo Málaga de Libro. Quiero agradecer también a José Antonio Saúl y a José María de Loma, que estén aquí esta tarde, que hayan aceptado la invitación de la Fundación, porque creo que también es muy interesante, bueno, pues estos diálogos, ¿no?, entre periodistas que también hacen una labor encomiable dentro de lo que es la difusión de la cultura escrita y de la palabra, ya más a nivel social o actual, y subraya esa conexión que hay entre el periodismo y entre la literatura. Además, me consta que ambos son dos grandes escritores de aforismos, que además sabéis que Rafael Pérez Estrada era el maestro y un genio del género aforístico, con lo cual es todavía un inmenso placer aún mayor tener aquí a dos grandes aforistas, que espero que si no sale durante el diálogo, luego en el debate o en la charla posterior podamos hablar de ello, porque además no es nada fácil hacer aforismo y ellos dos escriben de maravilla dentro del género aforístico. Os han dado un regalito, que es una postal de la Frada, que es un dibujo de Rafael que se llama El corazón manda. Desde que llegué a la gerencia de la Fundación he intentado por todos los medios que ese sea el emblema y el eslogan de la Fundación, porque desde luego todo lo que hacemos desde la Fundación Rafael Pérez Estrada lo intentamos hacer desde el corazón y con mucha pasión. Y por eso os señalamos que detrás hay un código QR, que por desgracia nos ha tocado habituarnos más de lo que nos hubiera gustado a los códigos QR a raíz de la pandemia, donde quien quiera, cuando acabe, podrá decir cómo ha sido su experiencia. Porque a mí en el Ayuntamiento de Málaga siempre me piden resultados de los números de lo que hacemos en la Fundación. Y creo que la cultura se quedaría muy pobre si solo la medimos en números. Y desde el año pasado puse en marcha este termómetro emocional cultural. Simplemente tenéis que darle al código QR y decir de las 4 emociones que hay, cuál habéis sentido hoy, y nosotros sabremos cuál ha sido ese impacto emocional de nuestra actividad, que creemos que es fundamental para poder decir yo a final de año: alcalde, hemos tenido tantos participantes, pero también la gente se ha llevado esta emoción y esta experiencia de todas nuestras actividades, y eso se agradece muchísimo. Así que bueno, sin más, les dejo con los invitados y los ponentes de esta tarde, que es un lujo tenerlos a los dos aquí y verlos conversar y charlar. Pues José Antonio Saúl, evidente, José María está más consolidado ya, pero José Antonio Saúl creo que lleva una trayectoria meteórica y en muy poco tiempo ha publicado numerosos libros con un gran éxito de pública y de crítica, y eso es digno de admirar y nos da todavía la pauta o la clave de que en Málaga se está haciendo y se va a seguir haciendo mucho por el mundo de la cultura y por el mundo del libro, y en ello estamos y tenemos que remar todos juntos. Por eso me gusta tener estos encuentros con otras gentes de Málaga que me aportan y que nos aportan y suman. Muchísimas gracias a todos y bienvenido a José María y a José Antonio.
buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana. Ya el hecho de que nos hayas llamado aforistas ya merece la pena este acto. Es un honor, además, estar aquí con mi compañero José Antonio Sau, con todos vosotros, que hay muchos amigos, mucha gente de talento, y también muchas gracias a la Fundación Pérez Estrada, porque el maestro Pérez Estrada es uno de mis nortes literarios. Siempre vuelvo a él por su poesía, por sus aforismos, por el legado que dejó, ¿no? Y que su nombre se pueda asociar a algo en lo que yo participe, pues me llena de orgullo. Bueno, esta es una ocasión feliz porque estoy aquí junto a un amigo, así que no soy nada objetivo ni lo pretendo. Ya sabéis que la objetividad debe ser un atributo del periodista, pero en este caso me despojo de ella, porque creo que José Antonio Sau, además de una magnífica persona, es un gran escritor, y hoy me propongo con él repasar un poco cronológicamente lo que es su obra. Como decía Ana, es una carrera meteórica la suya, entre otras cosas, porque tiene no solo vocación, que es lo importante, sino una gran capacidad de trabajo, y pone mucha pasión. Yo he sido testigo muchos años de cómo han nacido historias en su cabeza con el entusiasmo que las ha compartido, las ha verbalizado, las ha dicho, y es que es un máquina, es que se hacía 2 o 3 páginas y a continuación se escribía un relato. O sea, es que nos dejaba todo un poco siempre asombrados. Como ya sabéis mucho, Sau es licenciado en la Universidad de Málaga en comunicación, y hizo sus pinitos en otro sitio, pero trabajó muchos años en tribunales en La Opinión de Málaga, y también en la Crónica Municipal, y desde hace mucho tiempo está en el mundo literario. Bueno, él se dio a conocer con los cuentos de la cara oscura, que son unos relatos que reflejan muy bien cómo golpeó la crisis de hace unos años a la gente, desahucios, no llegar a fin de mes, gente que lo pasa mal, una crisis sistémica, y ese fue el primer impulso. Yo la primera pregunta que quería hacerle a José Antonio es ¿por qué ese asunto, el asunto de si me permiten, los perdedores, la gente que menos cuenta, aunque eso es un material muy literario, ¿no? La derrota es un material muy literario también, pero esa gente golpeada por la crisis fue un poco tu primer objeto para historiar, para escribir. No sé si también influido por el hecho de que te habías movido muchos años en un mundo como el de los tribunales, y que en Málaga hay tantos casos, tanta corrupción, tanta podredumbre, tantos casos, tantos personajes novelescos y peliculeros, fiscales, jueces, gángsters, concejales de otros sitios, ¿no? Entonces, explícanos cuál fue ¿por qué quisiste reflejar eso en lo que fue tu primera obra literaria? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Gracias a Ana y a la Fundación Pérez Estrada. La verdad es que te llame la Fundación Pérez Estrada para mí es casi que como que me llame Rafael, ¿no? Porque para mí Rafael es como una criatura mítica a la que yo nunca tuve la suerte de conocer, pero con el que empatizo mucho a través de sus aforismos, y sobre todo porque hay un aforismo que creo que lo he escrito 20 veces en las crónicas de Málaga que hacían La Opinión de Málaga los domingos, que era Málaga, Martín y del Mar, ¿no? Me encanta ese aforismo, ese juego de palabras, esa recreación semántica. Y la verdad es que incluso lo llevaba como lema del WhatsApp durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí que me llames tú, Ana, es como si me llamara el propio Rafael, ¿no? Al que nunca tuve la suerte de conocer, ¿no? Pero que yo creo que todos los malagueños llevamos en el corazón, ¿no? Gracias a todos por venir. Y bueno, respondiendo a tu pregunta. Mira, yo, como tú sabes, porque has sido mi jefe 15 años y medio. ¿Se te han hecho largo o no? Y nos seguimos hablando. O sea que es complicado. Pero aquí estamos. De esos 15 años y medio estuve 11 años haciendo tribunales. Y de esos 11 años y medio, que fueron de 2006 hasta 2017, gran parte de mi actividad estuvo centrada en informar sobre casos de corrupción, como Malaya, Astapa, recuerdo también el de Ronda, que se llamaba Cinipo, me acuerdo de un alcalde de la Sarquía que tenía 180.000 euros debajo de un colchón, en fin. Me acuerdo de muchas cosas, ¿no? de todo eso, ¿no? Me acuerdo del Audico irrumpiendo como un caballo desbocado en el ayuntamiento de Ronda, ¿no? Me acuerdo de Malaya, me acuerdo de muchos abogados de Malaya y cómo llegaba incluso a empatizar con ellos, con los abogados.
después de tantas horas asistiendo a sus clientes, prestando declaración, las dificultades que teníamos para informar. Y yo empecé en tribunales en la época en la que la crisis no había roto, pero estaba empezando a formarse el tsunami, ¿no? 2006, digamos, todo eso se veía muy claro en la Costa del Sol Occidental, ¿no? En Marbella. Y cuando estalló la crisis, en los juzgados hubo un reflejo inmediato de la debacle económica, ¿no? Yo empecé a informar de repente, hasta 2008 solo hablaba de corrupción, de asesinatos y de homicidios y de otros casos más penosos como abusos sexuales y tal, y de repente, en 2008, empecé a hablar de desahucio, de concursos mercantiles porque empresas se declaraban en quiebra, de reclamaciones de cantidad, gente que lo había perdido todo y se le hacían reclamaciones de cantidad incluso ridículas, ¿no? Recuerdo una información que dimos que las grandes casas comerciales de Málaga llevaban a la gente a juicio monitorio por 60, 70 euros, lo que nunca se reclamaba. En ese momento, cuando estalló la crisis, estaba empezando a reclamar, ¿no? Entonces a mí hubo un par de desahucios que tuve que cubrir, tuve que hacer reportaje y la verdad es que lo pasé muy mal, ¿no? Porque empatizaba más con la gente que estaba rodeando la casa para impedir que la policía cumpliera su deber que con los que habían propiciado aquella situación, ¿no? Y a mí aquello me llegó muy hondo, ¿no? Me tocó mucho y reflexioné mucho durante aquella época, yo creo que lo hablé contigo bastantes veces, sobre el papel que tiene el periodista, ¿no? Que muchas veces se nos exige ser equidistantes, ¿no? Y es difícil mantener la equidistancia cuando a la gente humilde le están pasando cosas malas, ¿no? Y luego también a todo esto me llevó otra reflexión, que es que hoy veo a tanta gente defendiendo causas nobles que ponen un tuit y luego se quedan tranquilos, ¿no? Y nos dicen a todos cómo debemos de pensar, ¿no? Y digo, bueno, pues yo mejor que un tuit hago un libro, ¿no? Escribo un libro. Porque un libro es un testimonio claro de la época, refleja la época en la que se escribió. Y a mí me interesaba que quedara un documento vivo, un testimonio vivo, de que esas cosas estaban pasando en Málaga, ¿no? Yo la llamé la crisis de la indignidad porque vimos a vendedores de preferentes envueltos en una carrera diabólica contra sí mismos en el que incluso llegaron a hacer firmar a ancianos con Alzheimer, ¿no? Algún cuento tiene base real, como el de un abogado de Malaya que me contó que uno de los concejales, que evidentemente luego fue condenado y estuvo en prisión, nada más abandonar la prisión preventiva, lo primero que hizo fue quitar todas las rejas que había en su chalet, comprado con el dinero posiblemente corrupto, ¿no? Pero a mí aquello me pareció una anécdota muy significativa de una época y de un país, ¿no? Y de una costa como esta, ¿no? Y eso fue lo que traté de reflejar en Cuentos de la Cara Oscura. Eran cuentos muy arreportajados, ahora lo sé, entonces me llevaba la emoción del periodista que entra en el territorio literario. Pero esa pulsión también de la literatura como elemento justiciero. Tú ibas a los tribunales, te empapabas de una historia, la contabas como periodista con datos precisos y exactos y testimonios tal cual, fidedignos, pero ese material era después literario, ¿no? Para reflejar un poco tu visión con esos datos. Hombre, claro. Con el mismo material es muy interesante esto, ¿no? Con el mismo material se hace periodismo, pero te sirve para trenzar una historia literaria. Al final, el periodista y el escritor son personas que se dedican a contar historias, ¿no? Y uno lo hace con la realidad y el otro lo hace con la ficción, ¿no? Aunque hoy se ficcione demasiado poco, ¿no? Pero entonces el tema es que, y esto lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, y si alguno me ha escuchado alguna vez en una charla, José María y yo siempre nos hemos dedicado a reivindicar mucho la figura de los escritores de periódicos, ¿no? Él es un auténtico maestro en ese tipo de periodistas, ¿no? De los escritores de periódicos, ¿no? En todos esos géneros que lindan con la ficción, ¿no? Y a mí ese tipo de género siempre lo practiqué antes de nacer al cuento o a la literatura, ¿no? Y hay quien me dice, ¿tú naciste a la literatura a través del relato? No, yo nací a la literatura a través de la crónica literaria, de reportaje literario, porque esas piezas también son literarias, aunque pertenezcan al mundo de la crónica, ¿no? Y claro, evidentemente, en los tribunales y sobre todo en la jurisdicción penal, que es donde se refleja prácticamente lo peor de la sociedad, porque
es una jurisdicción donde lo que hay no son... En fin, no se resuelven casos bonitos o edificantes para las personas que están involucradas, ¿no? Ni para la víctima ni para el acusado, ¿no? Evidentemente, sobre todo los fines de semana, hacíamos muchos reportajes que entraban incluso en el terreno de la literatura con algunos casos tremendos, que es que eran ejemplos de la crónica en B, de la crónica negra, y que no desmerecían en nada, o yo creo que muchas páginas de los diarios españoles los fines de semana, sobre todo en la crónica negra, no desmerecen en nada, por ejemplo, a las leyes de la frontera de Javier Cerca, o a la literatura kinky que han hecho tantos escritores como, por ejemplo, Montero Glez, ¿no? Que es una de las cumbres de la literatura kinky en España, ¿no? Totalmente. Cuando publicaste los cuentos de la cara oscura, muchos pensamos también al leerlo y por la manera que escribías, que el relato era tu terreno, ¿no? El relato, la distancia corta, que es a veces mucho más difícil que la larga, lo fácil a veces enrollarse, ¿no? Ser sucinto, corto, breve o preciso es a veces más difícil. Y además tú siempre has sido un gran fan del relato, de los cuentistas, tu pasión lectora de tantos cuentistas, y creíamos que esa distancia era la tuya, pero llegó el siguiente libro o los siguientes trabajos y viste que también lo primero que escribiste fue Las chicas de los ojos mangas y lo publicaste, o tenías escritas otras cosas y Las chicas de los ojos mangas, siguiente libro más... Las chicas de los ojos mangas, es verdad que son relatos ya mucho más largos. Increciendo, los cuentos de la cara oscura son más breves, el siguiente más, hasta la novela. Pero curiosamente escribo primero los cuentos de la cara oscura y luego escribo Lo Laporto, ¿no? Pero aparece antes, Las chicas de los ojos manga, que fue un libro súper feliz, ¿no? Porque tu segundo libro de relato y quedas finalista del Setenil, aquello fue para mí un show bastante importante, quien me conoce lo sabe. Y sí, bueno, es que, claro, los relatos pueden ir hasta incluso se considera relato hasta las 10.000 palabras, a partir de ahí ya estamos hablando de una novela, ¿no? Pero yo iba creciendo en extensión del relato porque necesitaba cada vez más espacio para contar lo que yo quería decir, ¿no? Y en Las chicas de los ojos manga, precisamente, no abordo una crisis económica, pero abordo el amor y el desamor en todas sus formas, ¿no? Que es otro tipo de crisis que también te puede llevar al borde del precipicio si no sabes capearla bien, ¿no? Y eso fue Las chicas de los ojos manga, una reflexión sobre el amor y el desamor. Porque también me daba mucha manía, cuando escribí ese libro, me daba mucha manía lo psicologizado que estaba la sociedad y cómo había tanto gurú y tanto coach diciéndote cómo tenías que rehacerte personalmente cuando habías sufrido un tipo de debacle de ese estilo. Y un poco yo lo que hice con esos relatos fue abordar el amor y el desamor en todas sus aristas, ¿no? Y comparar la crisis amorosa con cualquier tipo de crisis, que igual que puede ser tremendamente devastadora, también puede ser tremendamente nutritiva, sobre todo para crecer como persona y para aprender, ¿no? Y en los relatos de Las chicas de los ojos manga hay eso, hay amor y desamor, hay mucha Málaga y hay también un amor declaradísimo al relato como género grande, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el relato es la puerta de entrada para muchas personas, para muchos escritores, a la literatura, pero para mí, aparte de ser una entrada, es un salón de estar, un living room, ¿no? Como dicen los escritores argentinos. Es muy interesante eso que has dicho de los coach y de la palabrería, porque precisamente a veces la literatura, no sé si te parece, que son palabras encadenadas con cierto arte, es un antídoto también contra la palabrería, contra tanta palabra vana que hay respecto bueno, por ejemplo, hacia el amor, y sin embargo puede ser más terapéutico leer una buena historia de amor o escribirla, ¿no? Desde luego. Yo siempre recomiendo Impaciencia del corazón de Stefan Zweig, que así como lo dicen los cool, yo lo llamo Zweig porque no sé alemán, pero Impaciencia del corazón, por ejemplo, me parece una de las grandes novelas de desamor de todos los tiempos, y me parece que la literatura es testimonio del tiempo que nos toca vivir, y también es un valladar contra esa palabrería vana que nos asola todos los días, incluso desde atalayas supuestamente serias como los periódicos, ¿no? Y como los medios de comunicación y como las radios, ¿no? Y
Y la verdad es que muchas veces apago el televisor porque es que no quiero escuchar más palabrería vana de tanto mercachifle y vendemoto, incluso tertuliano periodístico, que yo he sido, tú eres también. Vamos a hacer autocrítica de los medios. Efectivamente. ¿No? A veces uno ya se pregunta por qué sigue escuchando cuando puede estar leyendo, ¿no? Incluso hablando, ¿no? ¿Qué otra forma de escuchar? Exactamente. Bueno, después de abordar la crisis en su vertiente económica y la crisis amorosa de las chicas de los ojos manga, después de esas diversas crisis ya decides ponerte serio, ¿no? Y dar a la luz pues una novela negra. Todo escritor noir que se precie tiene un personaje que en tu caso es Lola Oporto, una investigadora muy particular, también con el trasfondo de Málaga. Luego hablaremos de Málaga como personaje literario y como escenario, ¿no? De las cosas. Y bueno, Lola Oporto inaugura, o tú ya tenías esa pulsión del buen relator, del buen escritor, del que plantea muy bien las tramas, pero Lola Oporto, novela negra, novela muy interesante, muy bien escrita, bien trabada, ya supone un reto más en lo argumental, ¿no? En una trama un poquito más densa, más imbricada, con más personajes y sobre todo, bueno, ese atrevimiento tan saludable de parir un personaje femenino además y detective, ¿no? Bueno, mira, nuestro común amigo Juan Gaitán, gran poeta, gran novelista, un periodista magnífico, siempre recuerdo una vez que leyéndole una entrevista, bueno, creo que le hice yo la entrevista para La Opinión de Málaga, me dijo que para él la novela había sido una carrera de fondo y que para él fue muy importante como escritor y como persona pasar el malecón de escribir una novela. Y quien la ha escrito lo sabe. Es una experiencia que te pone contra las cuerdas, contra ti mismo, y que acaba convirtiéndose en una obsesión tremenda. Yo creo que no se puede escribir una novela sin estar obsesionado, ¿no? De forma que uno empieza los primeros compases de la novela como quien sube una montaña, pero cuando vas a mitad de montaña te das cuenta de que aquello puede convertirse en tu propio Everest, ¿no? Si no pones pie en pared y empiezas a planificar y empiezas a poner andamios seguros con el que hacer crecer la novela, ¿no? No sería la primera vez que uno empieza una novela y luego tiene que empezar tiene que deshacerla y empezar de nuevo porque aquello no va, ¿no? Entonces, con esa idea de Juan Gaitán, que define perfectamente lo que yo sentí cuando hice Lola Oporto, comencé a trabajar la novela. Y Lola Oporto surge, esta vez sí directamente, de los tribunales, de los juicios con jurado. Ya sabéis que en Málaga hay un tribunal del jurado que es bastante, una oficina del tribunal del jurado que es bastante eficiente y que viene a hacer una serie de 20 juicios al año, 17, 20, 18. Y entonces yo era como todos los periodistas de tribunales, raro era el mes que no teníamos 1 o 2 juicios del tribunal del jurado, que siempre eran asesinatos, homicidios, algún cohecho, pero sobre todo asesinatos y homicidios. Y a mí me llamaba mucho la atención como periodista que el 90% de los abogados que tenían a su cliente allí en el banquillo de los acusados alegaban, ¿no?, lo que ellos llamaban la perturbación de la facultad intelectiva y volitiva, ¿no?, el querer y el saber. Es decir, habían matado porque estaban perturbados o bien porque habían tomado, porque tenían algún trastorno del espectro esquizoide, o porque habían tomado alcohol o porque habían tomado drogas. Y como observador de la crónica judicial, yo me preguntaba, bueno, ¿y no será posible que uno, si se dan las circunstancias adversas adecuadas en un corto periodo de tiempo, decida que el culpable de sus males es otra persona y que el castigo que merece esa persona sea la muerte? Es decir, el mal por el mal, ¿no? Es una pregunta de raíz filosófica que se ha hecho un montón de gente, ¿no? ¿Es posible que haya una persona que en un momento dado decida que lo que le está ocurriendo en la vida, los golpes que han encajado, los desastres amorosos, económicos, financieros, laborales que ha sufrido son culpa de otra persona y esa persona merece el castigo racional de la muerte? No me planteé eso, ¿no? Sobre todo en contraposición a lo que yo veía en los juicios con jurado, ¿no?, en el que todo el mundo siempre estaba trastornado, ¿no? Todo el mundo. Cualquiera que matara había
tenían cualquier tipo de trastorno, ¿no? O no tenían las facultades, como decían los juristas, intelectivas y volitivas, el querer y el saber, ¿no? El querer y el entender, no estaban a la altura de... Y ahí nace Lola Oporto. Lola Oporto no nace por Lola Oporto, nace por un tipo que yo imagino desheredado, desclasado, un tipo que viene de clase media como yo, que sube a lo más alto de la cúspide social y que de repente lo pierde todo. Cae en un precipicio amoroso, laboral, económico, financiero, y él culpa a otra persona de eso y decide que va a matar a esa persona. De forma que uno conoce perfectamente, en Lola Oporto conoce perfectamente la identidad del supuesto asesino y de su supuesta víctima. Y de repente aparece por allí Lola, que es una policía muy chunga, que ha tenido muchos problemas, que se ha visto salpicada por casos de corrupción, que el caso de corrupción que sale en la novela es real y pasó. ¿Y va a venir esta tarde? Luego contaremos una anécdota de Lola Oporto. Claro, y Lola deja el cuerpo de policía, monta su despacho de abogados para ganarse la vida, su despacho de investigadora privada para ganarse la vida, y de repente se ve envuelta en la locura homicida de este tipo, ¿no? Y ahí nace Lola Oporto. Y la verdad es que es un libro al que le tengo mucho cariño, que escribí hace ya muchos años, que salió publicado hace ya 4 o 5 años, pero se sigue vendiendo todavía hoy, que me sorprende, ¿no? Porque aunque presente otro libro o dé otras charlas y tal, siempre hay alguien que viene con Lola Oporto, ¿no? Y me dice, ¿para cuándo va a sacar la segunda parte de Lola Oporto? Y yo, digo, yo qué sé, es que y ahora realmente no voy por ahí, ¿no? Ni mi propuesta literaria y mi propuesta estética, que también es importante en la literatura, ya no va por ahí. O se está alejando un poco de... Te debes un poco al público, tienes que sacar más a Lola Oporto, ¿eh? Bueno, Me temo. Tenemos que decir que cuando presentamos Lola Oporto, vino Lola Oporto. Había una señora que decía que ella era Lola Oporto y que mi libro estaba basado en su vida, que acababa de salir 2 días antes. Y yo decía, pues me ha dado tiempo a conocerte. Y entonces la señora no se quería ir de allí hasta que le firmara en la primera página del libro que ese libro estaba basado en su vida, ¿no? Fue difícil quitársela de en medio. Eso es un relato en sí mismo, ¿no? Escribir algo y que se presente el personaje allí en la presentación. Bueno, tú estabas hablando antes de la obsesión con los personajes, que cuando uno de verdad se obsesiona con un argumento y se enfrasca y se embebe de él y lo tiene en la cabeza, es verdad que no puedes pensar en otra cosa. Es verdad que te acompañan siempre y siempre estás pensando en cuándo te vas a poner a escribir eso y cómo lo vas a reflejar. Entonces, ¿cómo es tu relación con los personajes? Porque hay escritores que parecen que detestan a sus personajes y los someten a todo tipo de calamidades, y hay otros que parece que los quieren más o que no sabemos muy bien qué guían sus acciones de esos personajes. En tu caso, ¿cómo es tu mirada hacia ellos y evolucionan conforme vas escribiendo la novela o está todo pensado? No, yo soy un escritor de brújula, muy de brújula. Lo que pasa que es verdad que de vez en cuando tengo que echarle mano al mapa. O sea, yo no puedo empezar a escribir con todo planificado, ¿no? Ahora que estoy dando clases Hay que tirar del hilo un poco, ¿no? Ahora estoy dando clases de literatura creativa y es verdad que a mis alumnos les digo siempre, ahí está Mireia, hola Mireia, les digo siempre que está muy bien planificar, ¿no? Porque, es decir, desarrollar el tema, la premisa, el argumento y luego dibujar la trama sabiendo con una relación causal de lo que va ocurriendo, siempre increciendo y tal. Y es verdad que yo no empecé así, pero ahora era de brújula o soy de brújula, pero cada vez más, y a medida que va ganando intensidad y fondo y ya vamos al largo aliento, ¿no? Al relato de largo aliento, sí tengo que tener andamio narrativo, porque es que si no se te cae. Especialmente en una trama negra, ¿no? Que claro, requiere cierta resolución. Claro. Y lo que sí es verdad que cuando yo empecé, por ejemplo, Lola Oporto no existía. Es decir, que a mí me sorprendió de repente que un personaje que se llamara Lola Oporto fuera creciendo tanto y dijera, aquí hay una novela negra, no un relato de un tío que quiere matar a otro. ¿Sabes? Que era lo más sencillo del mundo, ¿no? O en Historia de un suicida, ¿no? Que los personajes van revelándose y de repente
te sorprenden mucho, ¿no? Y incluso anoto, muchas veces el nombre, la idea de un personaje me viene porque escucho un nombre y anoto el nombre. Y el nombre es el recipiente que luego lleno, ¿no? Con la ficción y creo el molde para el personaje, ¿no? Lo que sí es verdad es que cada vez tengo una mirada más compasiva a los personajes y en eso me gusta mucho recordar la mirada de Delibes, ¿no? Es un novelista que dibujó, diseñó personajes, algunos absolutamente inolvidables y entrañables y otros con el alma negra, ¿no? En las ratas, en las ratas o en el hereje pero me gusta mucho de la mirada de Delibes la compasión que siente hacia los personajes, ¿no? Cómo refleja esa hondura, ese humanismo y a eso es a lo que me gustaría atender, aunque no siempre lo consigo. El reto también cuando se escribe un argumento negro es que esos personajes poco deseables no sean excesivamente simpáticos al lector, ¿no? También, porque a veces esa atracción del mal hace que pueda reflejar a un personaje que sea la maldad en sí mismo, ¿no? Pero que el tío genere una gran simpatía. Esto es una dualidad también muy interesante, ¿no? Como lector y como escritor. A mí me inquietaba mucho cuando algún lector venía y me decía, más que con Lola he empatizado con el asesino. Está bien. Y digo, pues he logrado lo que quería, porque es que de lo que se trataba es demostrar que una persona absolutamente normal podía llegar a ese precipicio, ¿no? Y asomarse y decir, los claroscuros de voy a pasar la línea, claro, es que si no, no tiene sentido, ¿no? Y los personajes tienen que ser reflejos de cómo somos nosotros. Todos somos capaces de lo mejor y de lo peor. De forma que yo tengo amigos a los que quiero mucho, o yo mismo, que hemos sido protagonistas de canalladas y al día siguiente podemos hacer la acción solidaria más desinteresada por un amigo, ¿no? O por cariño, es que entonces muchas veces nos tenemos que mirar con esos claroscuros todos, ¿no? No solo los personajes, todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Todos podemos ser injustos, podemos contestar mal o podemos contestar bien y ser las personas más amorosas del mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo trato, es decir, que los personajes no sean ni apolíneos ni dionisíacos, sino que tengan luz y sombra, que ya lo hizo el Caravaggio mucho mejor que yo, evidentemente en sus cuadros, pero... Hemos hablado un poco de la muerte, del mal, también está presente la muerte, presente o no, en Historia de un suicida, que para mí es tu gran obra de madurez, porque tiene una galería muy amplia de personajes, porque hay un argumento y un no argumento también, puede ser tomado como una sucesión de estampas que al final se van entrelazando y comprendemos mejor la trama, y ahí hay una galería de personajes, Bonifacio Miró, también con Málaga de protagonista, ¿no? Muchas preguntas alrededor de este libro. Una, el suicidio ha sido tabú muchas veces en los medios de comunicación, ahora se cuenta mucho más y se previene mucho más y se habla mucho más. ¿Por qué te interesó el posible acto suicida como material literario? Bueno, primero, los periodistas siempre hemos tenido una relación muy cercana con el suicidio porque no hemos informado de él durante mucho tiempo. De forma que a las redacciones llegaba el intento de suicidio o el suicidio efectivo y nunca informábamos del suicidio, a no ser que hubiera habido una resolución feliz, en el sentido que en ese momento pasaba un policía, un ciudadano ejemplar y salvaba a la persona en el último minuto, ¿no? Eso era de lo que informábamos. Se nos decía que hablar del suicidio en los medios de comunicación propiciaba que otra gente se suicidara, ¿no? Que es un argumento que yo no tengo claro, no lo sé, no he reflexionado mucho sobre eso, porque tampoco sé si es verdad que ahora hablar del suicidio es bueno. Yo creo que sí. Yo creo que hablar de todo es bueno. Sí. Que esconder las cosas no... Y que las sociedades maduras tienen que hablar de las cosas, y en los periódicos están para eso, ¿no? Entonces, es verdad que ahora se muestran mucho más los recursos que hay para que cualquier persona que se lo haya planteado acuda a él, ¿no? Dicho esto, en Historia de un suicida yo acudo al suicidio como un pájaro de... Yo creo que el suicidio es un pájaro de mal agüero que a todos se nos ha pasado por la cabeza de vez en cuando. De vez en cuando, aunque sea de forma tangencial. Si no es porque a ti se te ha pasado por la cabeza alguna vez, es porque alguien de tu familia lo ha intentado, porque sabes de alguien que lo... Y es como un castigo que uno se autoimpone
si no es capaz de llegar a los estándares propios que él se ha puesto, ¿no? O que uno se ha puesto, o si encaja una derrota demasiado dolorosa. Entonces, yo no reflexiono sobre el suicidio en sí, sino sobre la idea de suicidio, que es otra cosa distinta. Y cómo ese suicidio es usado por mi protagonista como un chantaje emocional a su círculo íntimo, a su mujer, a su amante, a su hija, novio de la hija, a su cuñado, a su mejor amigo, a su socio. Cómo usa el suicidio como vehículo para calibrar si es realmente querido. Porque él no se siente querido y él considera que él se dibujó a los 50 y tantos años de una forma y cuando llega a esa edad, a los 50 y tantos años, él considera que ha fracasado. Y ese fracaso es lo que le lleva a mirarse dentro y a reflexionar sobre si hay algo que le merezca la pena, un acicate para seguir viviendo. De ahí parte la idea, ¿no? Y también quería reflexionar sobre que el andamiaje familiar, amistoso, laboral, que son vehículos de salvamento, de refugio de la persona, muchas veces son peores que el mal del que uno intenta escapar, ¿no? Es decir, que las relaciones, todo ese tipo de relaciones son buenas, pero también hay muchos tipos de relaciones, desde las laborales hasta las familiares, que son tóxicas, ¿no? Y él intenta sacudir todo ese andamiaje del que es el centro neurálgico para ver si caen nueces, y las nueces son si alguien le quiere. Es una novela que tiene mucho de ironía y tiene mucho humor negro, aunque el trasfondo de lo que se está contando es una tragedia, que es que una persona decida una mañana que no merece la pena seguir viviendo, se suba a la barandilla del 5º piso del número 5 de la calle de Espartero y diga, voy a tardar un rato a ver quién se presenta aquí y si hay algún tipo de señal que me haga seguir viviendo o no. El suicidio es un poco el señuelo, es un poco el reclamo que exhibe, como otros pueden exhibir otro tipo de actitud para que te hagan caso, que en el fondo es lo que queremos todo un poco, ¿no? Sobre todo que nos hagan caso en nuestro entorno. Entonces es un libro también de relaciones personales, porque tú aquí enseñas, cuando Bonifacio se asoma en ese edificio y amenaza con tirarse, tú ahí enseñas a hermanos, compañeros de trabajo, amigos, jefes, es decir, es una panoplia amplia de lo que son las relaciones humanas. Totalmente, todo el mundo es una novela muy claustrofóbica y fugaz, porque son 5 horas de trama, quiero decir, transcurre desde que Bonifacio Miró se sube a la barandilla de su balcón a primera hora de una mañana de noviembre en Málaga y se resuelve poco antes de comer, ¿no? Y la gente se va convergiendo, su círculo íntimo. Da tiempo en 5 horas a ver lo indeseable que es mucha gente. Claro, y lo que yo vehiculo esta novela a través de, es decir, la irrupción tan importante que tiene que un familiar tuyo esté en esa situación y que hace que esa decisión de otra persona te lleve a replantearte, a escanear tu relación con ella. Y si tú has tenido algo que ver con que esa persona esté ahí en ese momento, ¿no? Eso es un poco... Y a partir de ahí voy componiendo la vida de Bonifacio a través de una mirada coral de las personas que componen su vida, ¿no? Que enfrenta a algún personaje a su propia negrura, ¿no? A alguno que piensa claramente, tírate ya. Claro, hay en su entorno, ya. Hay en su entorno íntimo alguno que quiere que Bonifacio dé el paso. Del paso, claro. Ese paso al que queremos empujar muchas veces a alguien de manera oscura y no nos atrevemos a decirlo, o está en lo más recóndito de nuestra alma. En esa novela hay también un periodista, un poco cáustico, con algún rasgo de sentido del humor, que también, no es que quiera que se tire, pero evidentemente es mejor noticia, ¿no? Es mejor noticia una muerte que un conato, que te lo van a condenar a un breve. Si el hombre se muere, pues tienes una buena historia, sin duda. Obligadamente. Hay algo de ti en ese personaje, ese periodista. Te he visto llegar a la redacción a mediodía emocionado o
cabizbajo. Te he visto en las dos situaciones. O sea, ¿qué hay de ti en ese personaje? Pues mucho, mucho. Lo que pasa es que también me da pena decirlo, pero es un personaje, es un periodista desencantado. Está en casi todos los personajes que son periodistas, incluso los periodistas de verdad, hay un asomo de infección, de cinismo, ¿no? A este personaje no llega a ser ya un cínico, no está tan devorado por la experiencia, pero apunta un poco a cómo puede ser la vida, ¿no? El periodista tiene 39 años y cuando yo escribo ese libro tengo 39 años. Y hay después de casi 20 años de ejercicio periodístico, hay un desencanto tremendo con la profesión, ¿no? Quizá yo no sea de los que más lo ha sufrido, ¿no? Porque yo he tenido, desde que salí de la facultad no he parado de trabajar, gracias a Dios. No sé qué motivos puede haber para desencantarse con el periodismo. Pero he visto muchos, bueno, todos tenemos, cualquier periodista que tenga, primero que llegue indemne a los 40 y poco, y que llegue ilusionado. De hecho, a veces veo a compañeros con 40 y tanto que todavía están ilusionados y digo, me gustaría ser así, ¿no? Pero yo no sé si es que yo he visto más, porque después de 11 años en tribunales, pues te queman mucho, ¿no? De hecho, entre los periodistas de tribunales comentábamos que habíamos desarrollado tanto el humor negro que casi estábamos pensando en pedir un cambio de sección, porque es que llega un momento que te insensibiliza de ver tantísimo horror y tantísima, ¿no? Que lo que prima ya es la noticia y no la persona. A veces ni siquiera la víctima. Y en ese periodista hay un desencanto tremendo porque es freelance, no tiene para pagar prácticamente el alquiler, de forma que si el tipo se tira va a cobrar más dinero por la pieza. Es decir, y la reflexión que se esconde es que cuando la precariedad llega a una profesión como el periodismo, desaparece la ética o se mengua la ética un poco. Y yo, no, evidentemente no en casos tan extremos, pero yo creo que conozco mucha gente, mucha gente nos hemos visto en esa tesitura pero no porque nadie te lo imponga, sino porque te lo da la propia noticia y dices, ¿qué hago con esto? Y he llegado a una edad en la que ya me callaba noticias porque el perjuicio para la persona que iba a ser protagonista de noticias era mucho peor que el servicio público que uno iba a hacer. Y digo, bueno, es que... El propio sensacionalismo que a veces se puede achacar a un periódico, a un medio, está alentado a veces por la necesidad del propio periodista que trabaja en precario de que su historia sea sensacional, de que su historia sea grande, sea interesante. Si no, no vende, no se publica. Y de ahí también, ¿no? No se está de acuerdo, de ahí también le pega al medio ese carácter un poco sensacionalista. Totalmente. Lo que pasa es verdad que durante mucho... otra reflexión. A mí me preocupa cuando veo que el periodista se convierte en más protagonista que la noticia en sí, ¿no? Y eso también es una autocrítica, ¿eh? Que yo hubo un momento en que dejé de hacer opinión porque decía, bueno, ¿y a quién le interesa mi punto de vista? ¿Yo por qué tengo que...? Además, yo soy meto bastante moralina, mal hecho en los artículos de opinión, pero es verdad que muchas veces decía, ¿yo por qué tengo que adoctrinar a nadie? ¿No? Y todo eso entronca con la figura del intelectual, mal llamado intelectual, que tiene que influir en la gente y alumbrar. ¿Por qué nadie tiene que alumbrar a nadie? ¿No? Es como pues muchas veces ponemos en pedestales a gente que se autoadjudica la etiqueta de intelectuales, ¿no? Y bueno, y si uno entra en Twitter está... lleno de intelectuales. Está lleno de intelectuales diciéndole a la gente lo que tiene que pensar. El otro día un compañero nuestro ponía un tuit que era me encanta a quienes repartís carnet de antimalagueños, ¿no? Según Y la crisis del prestigio del periodismo también entronca con los ataques que están sufriendo muchos periodistas todos los días en Twitter por gente que supuestamente defiende causas justas, ¿no? Causas justas, totalmente. Pero hay gente que está sufriendo continuos ataques todos los días de los medios de Málaga por gente que se ha erigido en repartidores de carnet de malagueños y antimalagueños, ¿no? Eso puede entroncar con lo que hablábamos antes también de Málaga como escenario, como territorio
literario, ¿no? Tú has ambientado en Málaga muchas de tus historias, pero como aquello de Tolstoy de si quieres ser universal, describe tu aldea, ¿no? Hay un interés general en lo que tú escribes, se desarrolle donde se desarrolle, quiero decir, pero Málaga es un buen sitio para ello, ¿no? ¿Vas a seguir? ¿Te gusta Málaga como género, como referente, como personaje? La ciudad en sí es no solo un escenario, es un personaje, como lo fue Barcelona en su tiempo, muchísimo, Madrid, sobre todo tantas ciudades, ¿no? Aquí no estoy innovando nada, aquí estoy siguiendo lo que hizo Pablo Aranda y lo que hizo Antonio Soler, que yo cuando los leí dije, dos escritores que están ambientando sus cosas en Málaga, ya había escritores antes que ellos que lo habían hecho, pero a mí me quitó mucho complejo de inferioridad y de provincianismo ver a Pablo situando sus primeras novelas en Málaga y dije, es que no... contar una historia es universal. Las personas tenemos sentimientos universales y nos relacionamos, aunque sea en cualquier país o en cualquier rincón del mundo, de la misma forma siempre. Y tenemos reacciones previsibles y universales. Por tanto, si las consecuencias de la historia que se cuentan son universales en todas las culturas, ¿qué más da que la historia esté en Málaga, en Cártama o en Nueva York? Lo que pasa es verdad que hay gente que te dice, sobre todo en el mundo de la novela negra, te dice, llévate la novela a Madrid o a Barcelona o a... que me parece mucho más provinciano que situar tu historia en Málaga y contar desde Málaga al mundo, que es una elección. Es decir, yo no soy un escritor malaguita. Mis historias están contadas, mis historias ocurren en Málaga, pero mi ambición literaria es universal. Ya acabe en Despeñaperro, acabe en Madrid. Es decir, es una elección personal porque a mí me desprejuició mucho ver a Pablo Aranda haciendo eso y a Antonio Soler haciendo eso. Y yo sigo su estela, es decir, no estoy innovando nada. Y luego me parece que Málaga es un personaje tremendamente nutritivo para cualquier novela. Es un escenario... ¿Cómo has visto tú la evolución de Málaga y su posible proyección o como personaje o como trasfondo o escenario de historia? Te quiero decir, desde la Atalaya, por ejemplo, de hace 15 años, que estabas en periódicos y ahora esa transformación también. La transformación literaria, bueno, yo creo que la transformación literaria va un poco... hemos tenido una transformación urbanística muy interesante, hemos tenido una transformación... Muchos escritores se han establecido aquí también. Muchos escritores han venido a Málaga, ha habido un salto en la actividad turística o en la forma que teníamos de encarar la actividad turística, pero también han surgido muchas voces que están reflexionando sobre ese progreso, a veces de forma estridente, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Clara Peñalver, que la escritora granadina de novela negra, que es bastante potente, a mí me encanta esa escritora, vino hace unos años y situó una novela negra aquí en Málaga, ¿no? Y mucha gente decía, oh, viene una gran escritora y sitúa una novela en Málaga. Y dije, bueno, es que también eso tiene que ver con el salto que ha dado la ciudad, ¿no? A mí lo que me preocupa de ese salto tan grande que hemos dado es que a veces veo a una ciudad que corre tras el progreso, ¿no? Y otra que gatea tras él, ¿no? Y entonces en todo ese salto económico y tal, me preocupa, y esto es una reflexión social claramente, me preocupa que se deje atrás a cierta Málaga, ¿no? Que incomoda o que... Entonces a mí el salto más importante que creo que Málaga tiene que dar, que lo está dando, pero tiene que darlo mucho más, el salto social. De esa Málaga va también este libro, del de Málaga en sus mercados, ¿no? que es el último. Y aquí sí que late el pulso de la ciudad, ¿no, José? En los mercados malagueños son reportajes, crónicas muy bien escritas sobre cada uno de los mercados de Málaga y ahí se refleja esa viveza, ¿no? Esas mañanas en los mercados, los productos frescos, el trasiego, la gente, la historia de los mercados como monumento, como sitio de encuentro, esa historia, ¿no? Hace poco hablábamos con Jorge Serra, que está allí detrás, que es el director del cementerio San Miguel de Málaga, que es un monumento y donde late todo el 19 malagueño, ¿no? Y principio del 20, y cómo están haciendo llegar o abriendo ese monumento auténticamente, no solo funerario, sino social, a toda la sociedad con una serie de conferencias, de conciertos, cómo están llegando a todos lados, abriendo el cementerio a la sociedad, ¿no?
Y tengo un amigo que también está por allí, que es escritor, Antonio Báez, que una vez comiendo reflexionábamos sobre que para conocer bien una ciudad había que conocer bien su cementerio y sus mercados, ¿no? Y yo, hace muchos años, hace 7 años, esas crónicas están escritas, entre 2014 y 2015, se me ocurrió recorrer los 15 mercados municipales de Málaga. Ni siquiera sabía que había 15. Conocía el Carmen, conocía Welling, Y entonces me iba con un fotógrafo y íbamos a hacer periodismo. Estábamos 5 horas en los mercados. Pulsión de reportero total. O sea, ir a los sitios, ver lo que hay y contarlo. Vamos al mercado. No tanto teléfono, ni redes, ni información de segunda mano. Y el fotógrafo tenía tiempo de enfocar 20 veces la misma foto, de cambiar el punto de vista, y hablábamos con el tendero, hablábamos con el pescadero, hablábamos con el inspector de mercados, que era una figura que yo no sabía que existía, pero me llamaba mucho la atención. Hablábamos con la señora o con el señor que iban a comprar esa mañana, hablábamos con el que iba a tomar café, hablábamos incluso con los comerciantes ilegales que se ponían en la puerta del mercado a vender el pescado que habían pescado ese mismo día o que habían comprado de forma ilegal ese mismo día, ¿no? Porque yo tengo la idea, y creo que es bastante fiel a la realidad, de que el Málaga late en sus mercados, ¿no? Málaga late en esas plazas comerciales que conservan la esencia de lo que fuimos, de nuestra Fundación Fenicia, y me llamó mucho la atención que en las Atarazanas, por ejemplo, que es donde se construían barcos, luego fue hospital, que luego... Quiero decir, y hoy son grandes desconocidos en y su hoy historia se comercia, también. Creo que ese comercio es lo más malagueño que tenemos, porque ya lo hacían los fenicios, ¿no? Y yo que quise reflejar esos 15 mercados municipales de una forma literaria, con un reportaje literario en condiciones. Y digo en condiciones porque esa pieza es verdad que muchas veces tiene poco hueco en la prensa de hoy, ¿no? Esas piezas de domingo, cuando uno va a desayunar al café del barrio, se toma un café, se pide un pitufo y me voy a dedicar a leer 3 páginas, eran páginas triples, 3 páginas del mercado de Welling. Y aparte, estas crónicas que saca la editorial Azimut, a quien le doy las gracias por ello, porque la verdad es que saca un libro de periodismo literario, es mucho más arriesgado que sacar una novela, aunque también es muy arriesgado sacar una novela. Están hechas entre 2014 y 2015, que es justo cuando la crisis se estaba yendo, ¿no? O todavía persistía. Y entonces recuerdo como alguna comerciante que se me echaba a llorar cuando le preguntaba cómo le iban las cosas, ¿no? Hay una en el mercado de Hermanas, recuerdo que llegamos pronto, ese día estaba lloviendo, tenían una virgen, había una asociación de religiosos, tenían una de fieles de una virgen que estaba en la puerta del mercado, que hace poco sufrió actos vandálicos, por cierto, y cuando entré a una señora que tenía una mercería, y cuando le pregunté cómo le iba, se me echó a llorar. Y le dijo delante de mí al inspector de mercado que venía conmigo que quería cerrar el puesto, que no podía pagar la iguala mensual que le tiene que pagar el ayuntamiento para mantener. Y en la mesa había, recuerdo, un mazacote así de revistas Hola, y una era, en una salía Isabel Pantoja, que acababa de ser juzgada por blanqueo de capitales, ¿no? Y digo, es que esto es la vida. Y esto es literatura. O sea, lo que yo estoy viendo aquí es literatura. De forma que también esos reportajes de los mercados son termómetros sociales de un tiempo y de una ciudad que estaba recuperándose muy lentamente de la crisis. Hay gente que va a los mercados a llevarse tomates, pepinos y lechuga, y los que somos más frikis vemos ahí argumentos, historias y personajes, ¿no? Y esos personajes que ve ahí, esas historias, también tienes que discernir entre el escritor y el periodista, entre reflejarlo en periodista o reflejarlo en una trama, digamos, de ficción. Aquí finalmente son crónicas periodísticas. Son crónicas periodísticas con un toque literario. Es decir, ¿y cuándo viene la literatura al periodismo? Pues cuando te recreas en alguna descripción, cuando haces alguna conjetura acerca de cómo le va a ese tendero, o cuando conjeturas sobre cómo será esa tendera, ¿no? Y luego a mí eran personajes muy literarios, porque es que había gente que te decía. Había una señora, no sé si en Atalazana, que llevaba una pescadería que dice que su abuelo y su bisabuelo habían estado en el mismo puesto, o sea, desde hacía generaciones. Y digo, es que esta gente son la nobleza de los comerciantes de Málaga. O sea, memoria histórica, memoria histórica, la memoria histórica está aquí, viva. ¿Tú crees que se puede hacer literatura de todo y sobre todo? Sí.
Todo susceptible de... Mal andaríamos si no lo hiciéramos. Aunque cada vez hay más gente ofendida con todo, ¿no? Que también, lo cual también es peligroso, ¿no? Y me llama el otro, no sé si fue un chiste del Roto, ¿no? Que decía, coño, son las 10 de la mañana y todavía no me he ofendido con nada, ¿no? Pues mucha gente parece que se levanta así, ¿no? Todos los días. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales en cuanto a lo literario? Porque están ahí, son una especie de realidad paralela que alguna gente confunde con la realidad de verdad. Pero, ¿cómo influye en un escritor? Porque antes se enfrentaba a la crítica tradicional, ¿no? A que alguien en un periódico te vapuleara o te ensalzara y ya está, era un apretón de lo que duraba el periódico. A lo mejor se lo olvidaba a la gente a la semana, pero ahora, digamos, los enemigos son más persistentes y además tienen teléfono, pero... Bueno, yo las redes sociales la verdad es que la uso como Como instrumento de promoción son efectivas. Como instrumento de promoción, porque es que si... Pero también muchas veces no lo hago por mí, también lo hago por los editores, porque los editores son señores que se han jugado un dinero por sacarte la obra, ¿no? El otro día veía a un escritor de Campanilla diciendo, me da mucha pereza ver a los que promocionáis los libros porque no sé qué, no sé cuándo. Y bueno, es que un editor invierta en ti un dinero en una época en la que todo es líquido, ¿no? Como decía Simon Bauman. O sea, estamos en una sociedad líquida donde el consumo se ha fragmentado hasta tal punto que podemos elegir ya lo que queremos ver en las plataformas de Netflix, en HBO. Que un tipo se juegue su dinero y decida que tu libro, no el de otro, tu libro es el que quiere sacar. Y que lo ponga, que haga un esfuerzo también luego por pagarle al distribuidor y que ese distribuidor lleve tu libro a otras provincias y a otros sitios, merece, por tu parte, por lo menos, abandonar la vanidad estéril de llorar en las redes sociales porque otros promocionen y ayudar a tu editor a promocionar. Lo siento, estas cosas las tengo muy claras y me parece que hay que echarle una mano a los editores porque lo están pasando fatal. O has escrito para que no te lea nadie. No, es que también, claro, muchas veces me llaman, claro, sí, es decir, que la literatura, un libro es un grito en la oscuridad, pero para que se te vea tienes que gritar. Entonces me parece que las redes sociales han acortado la separación que había entre los escritores y los lectores. De cualquier forma, si un escritor es un coñazo, no te preocupes que al final no lo leerán menos personas. Pero Lo bueno se abre siempre paso, lo malo también. Lo malo también acaba apareciendo como malo tarde o temprano, ¿no? Totalmente. ¿Próximos proyectos? Pues bueno, ahora promoción de Málaga en sus mercados. Hay un libro a 4 manos que están haciendo relacionado con el true crime. Con ese Género de moda. Con ese género de moda que lo habéis visto en las series documentales de HBO y tal, que cuando se aborda desde una perspectiva documental un asesinato real, ¿no? Y bueno, hay una propuesta en ese sentido que ahí estoy. Y luego tengo una novela terminada que soy incapaz de corregir. No importa en el momento de la historia o el año en el que hables con Sau, que siempre va a decir que tiene una novela terminada o que la está empezando. Y no hemos hablado de los aforismos. Vamos a hablar. Bueno, y de tus pinitos poéticos también. Bueno, pero eso no... ¿De eso no quieres hablar? No. Como buen poeta tienes pudor. No, lo que pasa es que a mis amigos poetas de verdad les digo que yo, como David Delfín, que está aquí hoy, a quien le agradezco también que haya venido, digo, me parece me parece casi un insulto que un prosista haga alguna poesía. Así que yo lo que hago es hacer poesía y las comparto en redes sociales, pero yo no soy poeta, yo hago algún poema, que es distinto. El aforismo sí que te tienta y lo has probado, ¿no? Y ese relámpago, estando en la Fundación Pérez Estrada no vamos a que hay que hablar de mucho, pero es un género de moda que también te tienta, ¿no? Como lector y como escritor. Sí, hago siempre que puedo hago aforismos. La verdad es que he participado varios años en el concurso de la Fundación Rafael Pérez Estrada y eso me obliga a ir escribiendo a lo largo del año aforismo, porque además es un género que me gusta, ¿no? Un regate corto que como digo siempre, tienes que tratar de que la finta que le haces al defensa siente al defensa sobre el césped, ¿no? Que emocione, y además un aforismo es un género tan difícil porque no es un refrán,
no es una reflexión, no es un microrelato, ni es una greguería, aunque puede serlo. Puede ¿no? serlo, sí, una mezcla de todo eso. De forma que es un género propiamente dicho, muy definido, que es muy difícil de ejecutar, ¿eh? Y los grandes aforistas lo tenéis complicado, ¿eh? ¿Cómo filtras toda esa producción que tendrás en el ordenador, toda esa pulsión creativa que te va haciendo empezar cosas? Lo difícil, el reto también de un escritor, empezar algo es fácil, relativamente fácil, ¿no? Lo difícil es tener la tenacidad de terminarlo, sobre todo si es de largo aliento. ¿Cómo acabas filtrando o centrándote, para decirlo en un lenguaje más sencillo, centrarse en algo para que acabe siendo una criatura literaria? La prosa no me da problema, porque también los periodistas tenemos el oficio de la tecla, ¿no? Hemos estado siempre escribiendo, entonces sentarte a escribir es mucho más fácil y más prosa. ¿A qué hora escribes? Pues todo el rato. No, poemas y aforismos cuando me vienen. Y muchas veces en el teléfono, ¿no? Y luego les voy dando vueltas continuamente y tal. Pero la prosa sí es verdad que tengo un método muy definido desde hace años y siempre lo sigo. Que es que voy tomando notas desde la primera idea hasta la última. Pueden pasar 2 años sobre un mismo libro. Voy aumentando continuamente las notas, hasta que ha crecido tanto el material que algo me dice ahora. Y habitualmente en verano es cuando rompe la novela. De forma que luego la puedo acabar en primavera o en invierno, pero en verano es cuando rompe. Pero puedo estar tomando notas años. Por ejemplo, Historia de un suicida es un libro que antes de escribirse, la idea inicial pudo ser 4 o 5 años antes. De forma que iba engordando continuamente las notas, los rasgos de los personajes, las frases que quería que alguno dijera, hasta que ya no podía más. Porque en ese libro lo difícil no era qué contar, sino cómo contarlo, ¿no? Porque de ahí ese narrador multifocal, ¿no? que va cambiando de primera persona a tercera persona a segunda persona. Con lo difícil que es. Muy complejo eso. Técnicamente me costó resolver eso, ¿no? Pues eso lo había usado Juan Goytisolo, Blanco Guay y creo que Camilo José de en alguna novela, ¿no? Y más gente, evidentemente, ¿no? Pero a mí lo que más me costó fue argumentar el discurso narrativo en torno a la segunda persona y ese cambio continuo de narrador, ¿no? Que es uno de los consejos básicos que saben todos, que no cambie de narrador, ¿no? En todos los talleres. Pero yo necesitaba un narrador omnisciente que descendiera a la primera persona y a la segunda cuando le vinieran ganas. Entonces, y creo que eso es lo que yo más destaco de la novela, es cómo la resolví técnicamente. Porque me costó años. Bueno, has hablado, ya por último, y si hay alguna pregunta también, pero has hablado de algunos escritores, de las influencias. Me gustaría que brevemente dijeras algunos de tus top, digamos, o de tu influencia y cómo han cambiado, porque nosotros hemos hablado mucho de literatura, de libros, de gustos, y yo he visto cómo te has ido moldeando y cambiando. Lógicamente los gustos cambian, las personas cambian, pero del principio, que tú eras un gran lector, por ejemplo, de los grandes cuentistas, luego has abordado otras lecturas. ¿Cómo tus influencias? Pues soy un poco caótico y compulsivo, así que no. Pero, por ejemplo, el SAU de hoy, de 41 años, acabó ayer los diarios de Rafael Chirve. Para mí hubiera sido impensable leerme los diarios de Rafael Chirve hace 20 años. Igual que era impensable hasta hace 5 años haber leído a Javier María o haberme propuesto acabar con toda la obra de Delibes, ¿no? Que no es quemar todos los libros de Delibes, sino leerla entera en 4 o 5 años, ¿no? Leerla entera de forma que eso es un de los que más me haya influido últimamente, sobre todo la mirada de Delibes, me parece. Todavía me levanto algunos días indignado pensando cómo es posible que se muriera sin que le dieran el Nobel, ¿no? Y en novela negra me ha fascinado, ahora me estaba fascinando Susana Martín Gijón, y el que me fascinó sobre todo en novela negra últimamente ha sido Don Winslow, ¿no? Me parece, de hecho, me pasa, ¿no? Con lo que hablaba antes de los intelectuales, ¿no? Hasta que Antonio Muñoz Molina en un domingo en El País nos dijo que Don Winslow tenía aliento tolstoyano, todo el mundo miraba un poco de reojo a Don Winslow, ¿no? Y ahora que Antonio Muñoz Molina lo ha santificado, ya es una de las vacas sagradas, hace literatura, ¿no? Y ya podemos leerlos todos, ¿no? Ya lo han bendecido. Ya lo han bendecido, ¿no? Como pasó con Stefan Zweig en su época y con tantos otros, ¿no?
que me haya fascinado. Bueno, Rafael Chirve ahora mismo me tiene absolutamente fascinado. De hecho, ayer le saqué una foto a una parte del libro que me parece que describe muy bien lo que es escribir, ¿no? Y él venía a decir esto, ¿no? Ya con 56, el Rafael Chirve de 50 y tantos años ya empieza a estar traspasado por el grito, ¿no? Que siempre lo que antes era un susurro empieza a estar traspasado por el grito y dice: ¿y los libros? ¿No has escrito? ¿No has hecho unas cuantas novelas? Sí, pero eso solo sirve mientras dura. Se escribe mientras se escribe. Luego es peor que antes, más sombrío, te quedas más vacío. Espectacular. Y eso es la literatura. Aunque a veces gane el grito. Alguna vez dijo García Márquez en un artículo que iba haciendo cosas en la vida y tal, pero que siempre tenía dentro ese pequeño ser que le decía: pero tú no ibas a ser escritor, ¿no? Es decir, todo lo demás, cuando de verdad la vocación es potente, todo lo demás te acaba sobrando, ¿no? Hay una anécdota deliciosa de Chirves que con 40 años, cuando hace su primera novela, 30 y tantos largo, 40, dice: ¿será verdad que este niño que viene de clase baja, gay, alcohólico, no sé qué, no sé cuánto, puede ser escritor? ¿Será verdad? Como que se lo tienen que refrendar los demás porque consigue que la Gaite le lleve la novela a Herralde, ¿no? Y dice: ¿será verdad? Uh-huh. Y bueno, yo cuando empecé a jugar con los libros, digo a jugar porque al principio no era nada serio, desde que hago la primera parte de mi obra hasta que llego a Historia de un Suicida, que Historia de un Suicida yo la sitúo como la primera obra en la que yo empiezo a contar como quiero contar, ¿no? Es el primer directo, ¿no? Que va a la cara del contendiente en la lona, ¿no? Pues pasan muchas cosas y una de las cosas que pasa y que le pasan a los escritores o deberían pasarle es la inseguridad. Porque ese género de la metaliteratura también está muy de moda ahora. O sea, los diarios sobre todo son diarios literarios en los que el autor cuenta el proceso que le lleva a escribir o a no escribir, o que siente ante la literatura, o cómo se enfrenta a su trabajo. Esa metaliteratura ahora está muy en boga también, ¿no? Está muy en boga y es maravilloso que nos vayamos. Hablando antes, era impensable que yo hubiera leído ese género y ahora estoy consumiendo ese género, ¿no? Lo cual es magnífico porque uno tiene que crecer continuamente. El colmo de, como decía Rosa Montero una vez, ¿no? Yo no sé cómo hay gente en el mundo que puede vivir sin leer ni escribir, ¿no? He llevado al máximo eso. Bueno, no sé si vamos bien de tiempo, damos por concluido, pero me gustaría, ¿no? Que nos gustaría, si queréis, hacerle alguna pregunta a José Antonio o a mí o participar. Estamos abiertos. Gonzalo, sí. Adelante. Habéis hablado, he escuchado en la prensa o he leído y demás, muchos creadores que están hablando de que hace 20, 30 años había aparentemente una libertad de expresión mayor de la que hay ahora, quizá por la intolerancia de las redes, quizá por lo políticamente correcto, hemos tenido alguna experiencia de lo... Entonces, si lo políticamente correcto o lo que piensan otros de lo que vas a escribir te ha afectado como mecanismo de autocensura a la hora de escribir. Pues mira, la primera vez que yo... En el periódico, el mayor peligro es la autocensura. Y a mí me afectaba bastante el tema de las redes sociales. José María lo sabe, lo hemos hablado mucho, pero vamos, lo he sufrido bastante, ¿no? Y cuando doy charla a los jóvenes periodistas, una de las cosas que digo es: si queréis ser periodistas, vais a pagar un peaje personal también muy alto, en el sentido de que vais a estar al albur de que os machaquen diariamente en Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces, de forma que si no eres una persona fuerte, puede afectarte bastante, ¿no? Sí, bastante. Bastante, ¿no? Y eso a mí me preocupa bastante, ¿no? Pues eso está pasando en Málaga ahora, ¿no? Y en cuanto a... En el periódico era la autocensura. En los libros no me autocensuro tanto. De hecho, si te lees Historia de un Suicida, verás que no me autocensuro nada. Pero sí es verdad que andaba preocupado, por ejemplo, con que alguien dijera que estaba banalizando el suicidio, ¿no? Porque
si de la idea del suicidio lo que me preocupaba era no ser frívolo. Aunque hiciera humor y humor negro, ¿no? Pero no ser frívolo. Un escritor puede ser todo lo que quiera, pero cuando se acerca a un tema controvertido, tienes que hacerlo con respeto y de forma no frívola, ¿no? O poco frívola. Entonces, eso es lo que intenté con el libro, ¿no? De forma que, cuando me acerqué al teléfono de la Esperanza, que tengo familiares y tal, y conozco gente, y es una institución por mí muy querida, ¿no? Para comentarle, oye, he escrito esto, y me dijeron, es solo un libro, José Antonio. Claro, y muchas veces uno va con unas prevenciones y con unas historias que no son tal, ¿no? Y que de eso trata la literatura, ¿no? Porque es verdad que en prensa, al estar trabajando con lo real, muchas veces tienes que vencer la autocensura, ¿no? Yo sí me he autocensurado alguna vez, la verdad. Porque para mí era... Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y el que venga aquí a decir que no, es que no es periodista. Es decir, porque muchas veces dices, es que voy a tener que pagar un peaje personal muy importante por decir lo que pienso, ¿no? Y hoy en día eso está pasando en Málaga, por ejemplo. Al hilo de lo que comentaba Sau, por ejemplo, de las redes sociales, ocurre una cosa que es que yo creo que para ser periodista siempre ha habido que ser valiente, ¿no? Tener cierta valentía o cierta osadía, por lo menos. Pero bueno, antes el efecto de aquello de lo que escribías o informabas, bueno, podía tener un gran eco, pero a ti te llegaba de manera limitada. Ahora con las redes sociales es distinto. Tú incluso puedes sacar a la luz una información impecable, con todos sus datos, perfectamente contrastada, pero claro, como información periodística que es, puede afectar negativamente a alguien, o no, simplemente ser una información impecable. Pero te pueden poner verde, claro, a quien no le gusta eso te pone verde en las redes sociales, y es muy difícil metabolizar y estar a gusto y seguir con tu día a día cuando una mañana en una red social te han llenado de insultos. O sea, es que entonces, ¿qué necesidad tú dices? ¿Qué necesidad tengo yo de esto, no? Perro, entonces puede pasar, claro. Perro usurero, entonces, servicio urbanismo, por ejemplo, uno de los insultos que me dedicaron a mí, ¿no? Y varios así, ¿no? Claro, pero tú antes escribías un reportaje y 3 cartas al director era la medida de qué eco he tenido, pero claro, ahora es inmediato, lo ves en el Twitter enseguida o en Facebook o donde sea, claro. Ha cambiado mucho lo que decíamos antes, o sea, una obra de teatro, un libro, pues el autor una exposición de arte, pues los 2 o 3 periódicos que se ocuparan de ella, una crítica buena, otra mala, más o menos, y el boca a boca. Pero claro, ahora hay cientos de opiniones sobre cualquier hecho, y no digamos sobre un hecho cultural o sobre una noticia. Y ya pues depende de la voz que le preste. También te puede hacer gracia. Tú puedes decir, hoy ha pasado esto, esto y esto, perfectamente contrastado, ¿no? Y te sale alguien en las redes sociales y te dice, ¿un mojón para ti? No, o sea, eso un poco... Sí, eso pasa mucho. Entonces, bueno, eso también te acaba haciendo un poco gracia, te acaba inmunizando. Pero que hay que redoblar un pelín la valentía para exponerse incluso cuando lo que estás diciendo es muy justo. Y luego en el terreno político también, o sea, hay días en que eres magnífico para uno y otro día lo eres para otro. Eso, bueno, eso va en el sueldo, eso ya está. Yo quisiera decir que lo primero, muy interesante la conversación, que a mí hay 2 aspectos, José Antonio, que me interesan mucho siempre de ti, y que es tu preocupación por el ser humano, tanto en tu labor periodística como en tu labor literaria, y tu preocupación por Málaga, ¿no? En ambos planos, ¿no? Y cómo lo realizas bajo un gran criterio y un gran ejercicio intelectual, que antes comentábamos, ¿no? Que frente a la livianidad que nos pueda rodear en esto que estamos comentando, ese ejercicio intelectual te avala, y yo al menos lo admiro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por poner alguna... por reflexionar un poco. Yo soy muy de los que piensan que todos hacemos Málaga todos los días, cada uno en su... ¿no? Y quiero una sociedad más justa y más igualitaria, y me interesa mucho esa Málaga que gatea tras el progreso, ¿no? Porque yo me considero de esos que va gateando, ¿no? Tras el progreso de Málaga, ¿no?
Y me interesa mucho que no perdamos la dimensión humana, ¿no? de la sociedad, ¿no? Y me interesa mucho que el periodista no pierda la misión humanista. Hubo una vez, David, que me mandó Juan de Mellado, que fue un gran director que yo tuve en La Opinión de Málaga, que ahora es director de Canal Sur. Recuerdo que había una casa en Carrera de Capuchinos que se estaba cayendo y iban a tirar ese día, ¿no? Iban a tirar ese día. Y entonces yo llegué, eso fue en 2010, yo llegué allí y iba a hacer un reportaje de una casa que iban a tirar. Pero yo me encontré a toda la familia en la puerta. Y había una señora de unos 50 y tantos años que estaba impedida, estaba sentada en un andador. Y cuando llegué, le digo, bueno, ¿cómo...? Soy José Antonio Soto de La Opinión de Málaga. ¿Cómo encara usted esto que le está pasando con urbanismo? Creo que era, que había declarado la casa en ruina y tal. Y me dice, ¿tú que eres de La Opinión? Y digo, sí. Dice, ¿tú sabes que yo tengo todos los coleccionables que estáis dando en La Opinión? Y digo, hostia. Digo, que una señora que está a punto de perderlo todo tiene tiempo para dedicarte una sonrisa y decirte que... Pues eso es lo que a mí me aleja del SEO, por ejemplo, ¿no? De los titulares SEO y de toda esa historia que estamos, ¿no? hoy sufriendo los periodistas, ¿no? Y me aleja también mucho de los tuiteros que reparten carne de malagueño y de antimalagueño cuando uno ha estado denunciando, por ejemplo, el tema de la corrupción urbanística en Marbella durante 11 años, ¿sabes? Que yo estaba declarando sentado delante de un juez porque Roca quería que revelara la fuente de una información mía. Y ahora me va a decir tú en un tuit que yo escribo al servicio de urbanismo. Por favor. Pues eso es lo que me subleva de tantas cosas que estoy viendo hoy en día, ¿no? Y estamos despersonalizando al otro, le quitamos su esencia y ponemos un tuit y creemos que eso nos hace daño. Y al final, la causa que tú estás defendiendo la estás envenenando con esa forma de actuar. Perdóname que sea tan claro, pero es que esto me gusta dejarlo claro. Después del nivel que estoy viendo, mi aportación es la siguiente. Yo he leído los consejos. Sí. Y yo le tengo que decir al señor Saul que la verdad, yo digo, la de Maimega que este hombre, con buena razón se llega con el libro del diario de un suicida. Lo digo porque es que, la verdad, cuando uno... a mí me encantó el humor negro, lo que fuera, yo no entiendo. Yo hice un rato buenísimo del libro de Dios. Y le voy a decir otra cosa. Yo voy a citarme a los Will y todo. A un año y medio en un programa que tiene el Canal Sur, ustedes lo verán. Una señora con 91 años iba buscando pareja en los medios de sexo poco a poco. Llegó a mi oportunidad y le digo, pues no creo usted mucho. Yo entonces, algo que le diría es que me ha defraudado. Porque ha dicho, no va a escribir la segunda parte de Baba Muerta. ¿Sabes? Es que... Por favor, no espere mucho, porque no te pasa. Bueno, gracias por la reflexión. Es que te voy a explicar por qué. Porque Lola Oporto es un personaje que yo quiero mucho y la tengo ahí. Pero últimamente se me está yendo mucho hacia el thriller. Y yo creo que la literatura tiene que también tener una misión... No tiene que ser la principal, pero tiene que tener un mensaje social, ¿no? En eso soy muy antiguo, ¿no? Me voy casi a los años 50 del siglo XX, ¿no? Y cuando yo veo que un personaje me está derivando hacia el espectáculo, que está bien, ¿no? Prefiero mantenerme en la línea de casi en una propuesta estética, ¿no? Como he hecho en Historia de un suicida, ¿no? En la línea del estilo, aunque cuento una historia, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría que algún día Lola llamara a mi puerta con otra idea que no fuera la que tuve. Y espero que llegue. Pero me gustaría que Lola también entrara dentro de los cánones de contar una historia con eficacia, pero que también tuviera un mensaje
Un mensaje social. Y se me estaba yendo muy por el espectáculo, ¿no? De forma que ya algunas ideas eran peregrinas, ¿no? Pero sí, espero que pronto pueda empezar a nacer un nuevo libro de Lola Porto. Dar una oportunidad, hombre, buena chica. Hoy no ha venido, ¿eh? Bueno, ha venido, no. Los vencejos se me hizo largo a mí también, ¿eh? Que quede en familia. Tiene 700 páginas, pero con 600 hubiera ido bien. Dani. Un par de preguntas muy rápidas. Una seria y una con un poco de forma. Bueno, leyendo tus dos últimas novelas, tanto Lola Porto como la de Historia de los Suicidados, la verdad es que los personajes juegan un poco con los sentimientos de uno, ¿no? Además, me recuerda mucho un poco a los personajes nihilistas, por ejemplo, de Albert Camus, del extranjero. De repente en la última, por ejemplo, te pasas de la gana a que salte a la gana a que no salte, porque de una manera u otra acabas fastidiando a algunos de los personajes, ¿no? Que te producen esas contradicciones interiores, ¿no? ¿En qué manera tú sientes esas contradicciones cuando lo estás creando? ¿De qué manera o son como una autoterapia cuando los desarrollas? Pues mira, en Historia de un Suicida, por ejemplo, no he tenido freno a la hora de decir lo que pensaba, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Te voy a hacer la reflexión social, ¿no? Hay una parte en la que hablo de que un personaje en concreto es un perdedor y siempre lo va a ser porque no ha nacido en determinada familia o no ha nacido ¿no? Entonces, esa reflexión social me mueve mucho a construir a veces un personaje que reflexione sobre eso tan bonito que se dice que en España hay un ascensor social y que yo creo que no existe, ¿no? O por lo menos lo tenemos averiado desde mediados desde el principio de la democracia, ¿no? Porque yo veo en general en España a determinados apellidos que por cuna consiguen lo que otra mucha gente no puede conseguir por cuna. Y estoy harto de verlo. Y eso me cansa mucho, ¿no? Me cansa mucho. Muchas veces vehiculo a través de los personajes mis preocupaciones sociales, ¿no, Dani? Lo diría así, ¿no? Y lo que hablábamos antes de los claroscuros me lleva muchas veces a hacer personajes que tienen que jugar con el lector, que tienen que... Incluso me gusta que los personajes saquen las contradicciones del lector, ¿no? Que los lleven contra las cuerdas y me llamaba mucho la atención cuando venía gente con Lola Porto diciéndome, pues me ha caído mejor el asesino que Lola, ¿no? Y decía, bueno, no es incompatible. No es incompatible, ¿no? En Historia de un Suicida, la víctima al final, a mí, por ejemplo, me cayó fatal. La víctima. Bueno, sí. De eso va un poco, ¿no? Fíjate. De eso va un poco el libro. El libro es verdad que también hace un poco de humor negro, ¿no? Que tiene un poco de humor negro a lo largo de todas las páginas, ¿no? Pero es cierto que hay personajes que incluso habiendo hecho cosas abyectas pueden caerte mejor que los aparentemente apolíneos en un principio, ¿no? ¿Dani? La segunda, la que iba con sorna, que te lo he preguntado ya muchas veces, después de Lola Porto, ¿para cuando lo damos gente? No sé, pero lo que estoy seguro es que te usaré a ti para documentarme con lo que sabes de vino. Además, ha ganado varios premios últimamente y seguro que recurro a ti, Dani. Muy bien. ¿No hay más? Muy bien, pues muchísimas gracias a la Fundación Gracias a todos Pérez por Estrada. venir. Gracias, Saúl. Gracias. Gracias a la Fundación Pérez Estrada.